En Tailandia, el mayor problema de los seguros médicos no está en el precio, está en exclusiones que nadie lee hasta que es tarde y la letra pequeña que muy pocos leen. Te voy a explicar qué cláusulas pueden dejarte sin cobertura para que revises tu póliza y no cuando estés en urgencias o sea tarde. Soy Pedro, esto es Destino Tailandia. Suscríbete y toca la campana como si estuvieras en un templo tailandés. En el vídeo anterior vimos y tratamos el sistema farmacéutico tailandés, las farmacias, la importancia de saber qué compras para evitar acabar en urgencias y hoy hablamos de seguros médicos. Porque tener seguro no significa estar protegido. En vídeos anteriores, algunos suscriptores me habían pedido recomendaciones sobre compañías de seguros concretas y realmente es complicado. Cada compañía tiene puntos fuertes en ciertas coberturas y débiles en otras. Depende mucho de patologías anteriores, de necesidades específicas, de hospitalización, de edad, de la red hospitalaria en la zona donde vives. No todas las aseguradoras tienen los mismos hospitales. Por eso, en este vídeo no te voy a recomendar una compañía concreta. Te voy a enseñar cómo navegar entre coberturas. Qué revisar en cada póliza para que sepas cuál se adapta a tus necesidades. Vamos a ver los errores más frecuentes. La letra pequeña crítica. ¿Y cómo blindarte antes de que sea tarde? Primero vamos a hablar de seguros para quienes vienen de vacaciones. Estancias cortas, 10 días, 15 días, un mes. Este tipo de seguros tiene características específicas. El error más común es contratar pólizas baratas de viaje, esas que cuestan 20, 30, 40 euros, centradas en pérdida de equipaje o cancelación de vuelos principalmente, con límites médicos muy bajos, 10.000 euros, 20.000 euros, y casi siempre con franquicias altas. La gente las compra habitualmente en comparadores, sin leer las coberturas médicas, sin revisar condiciones de hospitalización. El problema viene cuando pasa algo grave, un accidente de moto, una infección seria, una cirugía de urgencia. Los hospitales privados en Tailandia son muy caros. Una estancia en UCI puede costar miles de euros al día, por no decir una cirugía ortopédica que puede superar fácilmente los 50.000 euros. Y si tu póliza solo cubre 10.000 euros, el resto lo pagas tú. Esto es muy común entre turistas que vienen 1 o 2 semanas. Priorizan casi siempre el precio y a veces pueden acabar con facturas que no pueden pagar cuando les ocurre algo serio. La recomendación: contrata pólizas con al menos 100.000 euros de cobertura médica. Bueno, mejor 200.000 y sin franquicias altas. Y por supuesto con asistencia 24 horas. Y pago directo a hospitales por parte de la compañía aseguradora. Compañías como AXA, Allianz, Cigna o Yati ofrecen seguros de viaje con estas coberturas. Una póliza decente cuesta entre 80 y 160 euros, evidentemente según la duración del viaje. Lo típico en seguro de vacaciones es no leer las exclusiones clave: motos, deportes de riesgo, y muchas pólizas excluyen estos puntos total o parcialmente.
Y la gente no lee los anexos, asume que la cobertura completa es completa de verdad, y no es así. Ejemplo típico, un accidente de moto. Si vas sin casco, muchas pólizas no pagan. Si no tienes licencia o carnet de conducir internacional válido, no pagan. Si estás bajo los efectos de alcohol, no pagan, evidentemente. Y si la moto era de más de 125 centímetros cúbicos, a veces tampoco pagan. Esto es muy común entre turistas que alquilan motos. Las facturas médicas pueden ser enormes. UCI, cirugía ortopédica, evacuación médica, y si el seguro no paga, pagas tú. La prevención lee específicamente las exclusiones. Motos, deportes de riesgo, alcohol. Y si vas a conducir moto, busca una póliza que lo cubra explícitamente. Usa casco certificado. Lleva permiso de conducir internacional y, por supuesto, conduce sobrio. Hasta aquí los seguros para vacaciones cortas. Ahora vamos a hablar de algo completamente diferente. Seguros para quienes pasan largas temporadas en Tailandia o solicitan visador de larga duración. También nómadas digitales, jubilados, expatriados. Aquí las reglas cambian totalmente. Un error habitual en seguros de larga estancia es ocultar enfermedades preexistentes. No sé, diabetes, hipertensión, cardiopatías, depresión, cualquier cosa que tengas antes de contratar el seguro. Mucha gente lo hace para que acepten la póliza o para que salga algo más barata. Piensan que no pasará nada, que nadie va a revisar su historial médico. Error grave. Las aseguradoras pueden y revisan historiales. Aseguradoras como Cigna, Pacific Cross o AXA revisan historiales médicos, especialmente cuando hay un siniestro importante. Si descubren que ocultaste esa información, pueden cancelar el contrato de la póliza y rechazar todos los siniestros relacionados, e incluso anular el seguro como si nunca hubiera existido. Esto pasa relativamente a menudo con residentes de larga estancia, con patologías previas que no declararon. La solución: declara todo, porque mentir te puede dejar completamente desprotegido. Otro error por descuido es elegir seguros que no cumplen los requisitos del visado. Esto afecta principalmente al visado OA. El visado OA es el visado de jubilación que se solicita fuera de Tailandia, en tu país de origen. El visado OA exige seguro médico obligatorio, con 400.000 bahts de cobertura hospitalaria y 40.000 bahts para consultas ambulatorias. Y la compañía aseguradora debe estar en una lista aprobada oficialmente. Esta lista la mantiene la Thai General Insurance Association, que es la Asociación de Aseguradoras de Tailandia, una organización oficial que regula el sector asegurador tailandés. Te dejo un enlace en la descripción para que puedas consultar las compañías admitidas para solicitar visados. Aseguradoras tailandesas como AIA, Luma o Dipaya cumplen estos requisitos. También algunas internacionales como Cigna o Pacific Cross. Mucha gente contrata cualquier seguro internacional sin verificar si cumple estos requisitos y además sin confirmar si la compañía está en la lista. Consecuencia:
denegación del visado o denegación de la renovación anual del mismo. O a veces problemas en la frontera al entrar. Esto es bastante común entre jubilados, que cambian de compañía sin revisar estos requisitos o que asumen que cualquier seguro internacional sirve. La previsión verifica los requisitos actualizados. 400.000 bahts para hospitalización y 40.000 bahts para consultas ambulatorias. Muchas embajadas han actualizado el requisito y piden que el seguro cubra al menos 3 millones de bahts, unos 100.000 dólares, que cubra la suma asegurada total para tratamiento de enfermedades generales, incluida la hospitalización. Los precios de estos seguros de larga estancia son altos. Una póliza básica cuesta entre 1.500 y 3.000 euros al año. Una póliza completa puede superar ampliamente los 3.000 euros al año. A partir de 60 años el precio sube considerablemente y a partir de 70 puede subir aún más. También un error del que puedes tardar tiempo en darte cuenta es no revisar los límites de edad para la renovación. Muchas pólizas no se renuevan más allá de cierta edad. 70 años, 75 años. La gente mira solo la prima actual, no las condiciones de renovación. Y cuando llegan a la edad límite se quedan sin aseguradora, justo cuando más la necesitan, en plena vejez, con enfermedades crónicas. Esto es común en jubilados que entran con seguros internacionales sin revisar la política de renovación vitalicia. La prevención es buscar pólizas con renovación garantizada. Compañías como Cigna, AXA o Bupa tienen diferentes políticas de renovación por edad. Algunas garantizan renovación, otras tienen límites estrictos. Empieza a buscar alternativas varios años antes de llegar al límite. Habla con corredores o intermediarios de seguros que trabajen con seguros para mayores o jubilados en Tailandia. Llegado a este punto, repasamos los errores críticos con seguros médicos. El error principal es elegir el seguro más barato para salir del paso. Otro error es ocultar enfermedades persistentes en los seguros para larga temporada. Otro error es elegir pólizas que no cumplen los requisitos del visado. Y si vienes de vacaciones, este error te puede costar muy caro y es contratar seguros con exclusiones de moto y deportes de riesgo si vas a utilizar moto y vas a hacer deporte de riesgo. Y por último, el error de no revisar límites de edad para la renovación de tu seguro médico. Pero que muy importante es leer la letra pequeña antes de contratar, no después del accidente o cuando te ha pasado algo grave. A pesar de los riesgos que hemos visto en esta serie de vídeos sobre seguros médicos, sistema farmacéutico y seguridad en Tailandia, en el próximo vídeo te voy a contar por qué muchos eligen y elegimos Tailandia para vivir, emprender, estudiar o procurarse un retiro. Suscríbete para no perdértelo. Déjame en comentarios si tienes seguro médico para Tailandia y si has revisado las exclusiones y leído la letra pequeña. Nos vemos en la próxima aventura de Destino Tailandia. Sawadee krap.